Buenos días, esta es nuestra segunda clase de Patología 1. Hoy vamos a ver lo que es etiología, causas intrínsecas de las enfermedades, dentro de las cuales se encuentran las alteraciones genéticas, la predisposición y la constitución o biotipo de los individuos, y las causas extrínsecas de enfermedades de naturaleza nutricional, dentro de las cuales están las sustancias nutricionales provenientes de los alimentos, que son proteínas, carbohidratos, grasas, agua, minerales y vitaminas. Podemos definir etiología como la ciencia que estudia las causas de las enfermedades, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, y también como la causa bacteria, virus, parásito, tóxico u otros que origina la enfermedad. Dentro de la etiología o causas que producen enfermedades se encuentran las causas internas o intrínsecas y las causas extrínsecas o externas. También la etiología de una enfermedad puede ser multifactorial, es decir, involucrar a ambos tipos de causas. Dentro de las causas intrínsecas tenemos las alteraciones genéticas y tenemos los factores de predisposición y constitución o biotipo de los individuos. Mientras que dentro de las causas extrínsecas tenemos los factores físicos que pueden producir enfermedad, químicos, biológicos, nutricionales y otros como el estrés, las que tienen causas metabólicas y otras diferentes. Las causas intrínsecas de la enfermedad o predisponentes son aquellos factores que determinan el tipo de enfermedad presente dentro del individuo y sobre el cual él mismo no tiene control. Las alteraciones genéticas, factores predisponentes y la constitución de los individuos son factores sobre los cuales él no tiene ningún tipo de inherencia. Por ejemplo, las alteraciones genéticas que pueden sufrir los individuos incluyen anomalías cromosómicas que generalmente surgen durante el momento de la división celular y ciertas mutaciones que sufren los individuos, que son los cambios permanentes en la secuencia del ADN y generalmente ocurren por influencia del ambiente con el tiempo. Sin embargo, no son modificables estas alteraciones genéticas. El individuo nace con ellas y con estas mismas alteraciones pues va a pasar toda su vida. Mientras que los factores predisponentes del individuo son aquellos que están presentes en él y que lo hacen más o menos susceptible a ciertas enfermedades. Estos factores sí pudieran ser modificables cambiando algunos hábitos, por ejemplo, hábitos alimenticios o factores ambientales que pudieran incidir en la mejoría o evitar que estos animales sean susceptibles a sufrir ciertas enfermedades, se pudiera prevenir, digamos. En el caso de la constitución o biotipo del individuo, según el carácter que haya heredado de sus padres, este puede presentar resistencia o susceptibilidad a sufrir ciertas enfermedades en particular. Algunas causas intrínsecas de la enfermedad son, por ejemplo, la especie. Existen enfermedades que afectan solamente a un determinado género o especie de animal. Por ejemplo, el cólera porcina solamente ataca a los cerdos, el moquillo solo a los caninos, el aneurisma verminoso solamente es una enfermedad exclusiva de los equinos. Por otro lado, tenemos la raza. Existen razas que son más propensas a padecer ciertas enfermedades que otras razas. Por ejemplo, en el caso del ganado lechero, este es más susceptible a ciertas enfermedades que el ganado de carne, que es más resistente. En el caso, por ejemplo, del pastor alemán, gran danés y San Bernardo, son razas que son más afectadas por enfermedades de los huesos, tal vez por sus altos requerimientos nutricionales, por el tamaño, y son también muy afectados por el moquillo. En el caso, por ejemplo, de los bulldog o boxer, son propensos a tumores cerebrales, es bastante común en ellos. Entonces, vemos que hay razas que son más propensas a padecer ciertas enfermedades. En el caso de las familias
La predisposición familiar se presenta en algunas patologías. Las características genéticas de los animales pues son heredables, vienen en los genes, y así como heredan características de resistencia o favorables a ellos, también heredan algunas veces genes indeseables. Por ejemplo, en el caso de las aves, hay unas familias, por ejemplo, de aves que son resistentes a la leucosis aviar, mientras que otras familias tienen alto grado de mortalidad frente a esta enfermedad. La edad tiene mucha importancia como un factor predisponente a sufrir ciertas enfermedades que afectan grupos etarios definidos, ¿no? Por ejemplo, los perros viejos son más afectados por tumores y carcinomas y por hiperplasia prostática que los perros más jóvenes. Los perros más jóvenes generalmente, si tienen tumores, son sarcomas, sufren de enfermedades como el moquillo, es común en perros jóvenes, pero no en perros viejos. Por ejemplo, los cerdos entre la tercera y sexta semana sufren de anemia nutricional, mientras que es raro encontrar esta enfermedad en cerdos adultos. El sexo es también muy importante, ya que influye en el tipo de enfermedad que se presenta según los diferentes órganos. Por ejemplo, las enfermedades reproductivas son más frecuentes en las hembras que en los machos. Generalmente en las hembras se presentan con mucha frecuencia mastitis, metritis, mientras que las enfermedades reproductivas del macho son menos frecuentes. Algunos animales susceptibles a una enfermedad según el sexo, por ejemplo la nefritis, es más común en caninos machos, pero en cambio en la especie bovina es más común en las hembras. El color también en los animales es un factor muy importante, ya que la coloración de la piel predispone a algunos animales a sufrir de algunas enfermedades. Por ejemplo, el melanosarcoma es común en caballos grises y blancos, pero en cambio es muy raro verlo en caballos de pelaje oscuro, en caballos castaños o negros. Los bulldogs de pelo albinos, de pelo blanco, suelen ser sordos. Es bastante común encontrar bulldogs blancos que sean sordos. Los cerdos de la raza Chester White son lesionados por el sol, les salen ampollas tanto en las orejas como en el lomo, es bastante común, mientras que a los cerdos de colores diferentes, de colores más oscuros, pues esto no les ocurre. Y por último y no menos importante es la idiosincrasia individual de los animales, que se manifiesta como una reacción poco común de susceptibilidad ante la presencia de alguna droga o algún alimento u otra sustancia. El animal puede tener manifestaciones graves de toxicidad, incluso llegar a la muerte, mientras que otros animales no sufren en lo absoluto ninguna reacción frente a la misma droga. Ahora vamos a hablar sobre las causas extrínsecas de las enfermedades de naturaleza nutricional. Uno de los principales factores causantes de enfermedades es el desbalance de las sustancias derivadas de los alimentos, como son las proteínas, los carbohidratos, grasas, agua, minerales y vitaminas. El metabolismo corporal es un proceso químico, consta de dos fases. Eso lo deben haber visto ustedes ya en fisiología. La fase de destrucción o deterioro continuo de los tejidos, que se denomina catabolismo, y la fase de reconstrucción o formación de tejidos, que es anabolismo. Para que se realicen estas dos funciones en el organismo, se necesitan las sustancias alimenticias, y no solo que sean consumidas, sino digeridas, y los productos de las mismas sean absorbidos y distribuidos por todo el organismo. Si hay mucha variación en las sustancias esenciales de la ración alimenticia de los animales y ellas no llenan los requerimientos básicos del animal, va a aparecer seguramente alguna enfermedad de tipo nutricional que inclusive puede, en los casos más graves, ocasionar la muerte de ese animal. La causa o el agente etiológico de las enfermedades de naturaleza nutricional no tienen relación con las características intrínsecas del individuo. En este caso, la causa de las enfermedades nutricionales generalmente son externas, o el alimento que se le está suministrando o alguna otra enfermedad que esté afectando el estado de nutrición de ese animal. Si le suministramos a un animal un exceso de alimento, él va a manifestar algunos síntomas. Entre ellos, pues tenemos el vómito, a excepción del caballo, que no puede vomitar. Si se le administra este exceso de alimento durante un periodo prolongado, pues vamos a tener un animal obeso. Una patología bastante común causada por el
exceso de alimentos y que ocurre en todas las especies animales, pero particularmente ocurre mucho en equinos, es la dilatación gástrica aguda. Va asociada directamente con el consumo de gran cantidad de alimentos secos y luego el animal trata de tomar agua para mover ese alimento del estómago. El alimento se infla ocupando todo el área del estómago y el esfínter pilórico va a permitir el paso de una parte del alimento parcialmente digerido hacia el intestino, pero puede ocurrir el espasmo del esfínter pilórico por la sobrecarga alimenticia, y en el caso del caballo, como el cardias, que es el esfínter proximal del estómago, no permite la regurgitación o el vómito al caballo, entonces ese estómago se va a distender y se puede romper. Como dijimos anteriormente, el esfínter pilórico generalmente hace un espasmo y no permite el paso del alimento hacia el intestino parcialmente digerido. Entonces ese contenido gástrico va a caer en la cavidad peritoneal y va a producirse la muerte del animal por peritonitis o por septicemia. Una enfermedad bastante común en los equinos es la laminitis. Es un trastorno del metabolismo celular de la lámina sensitiva del casco que ocurre en equinos alimentados con exceso de proteínas. Hay putrefacción en los intestinos de estas proteínas, liberación de histamina y hay dilatación excesiva de los vasos del corion. Esto produce un intenso dolor principalmente en los miembros anteriores del caballo, y cuando se afecta la lámina sensitiva hay imposibilidad casi de permanecer parado y puede haber incluso rotación de la tercera falange y protrusión de la misma por la suela del casco. Aquí les traje unas imágenes de un perro vomitando, uno obeso. Aquí hay dilatación gástrica y ruptura. En este caso es de un equino. Aquí tenemos un perro y aquí también una lámina con laminitis. Aquí está la protrusión de la tercera falange. Aquí está, bueno, la pérdida de la anatomía normal del casco, que es esta sería la normal, y bueno, aquí como ven ya se ha girado la tercera falange y aquí está la forma como se para el caballo tratando de evitar el peso en sus miembros anteriores porque hay mucho dolor. Esta patología es acidosis ruminal, es un trastorno metabólico en el que aumenta el pH durante la digestión de los ovinos, caprinos y ovinos, y al aumentar el pH se altera la mucosa que reviste los diferentes estómagos de estos animales, de esta especie. Se rompe el equilibrio de la flora bacteriana y hay imposibilidad de absorber los nutrientes. Ocurre la descomposición de la fibra ingerida y comienza la acidosis ruminal, que provoca formación de lesiones ulcerosas en la mucosa del rumen. Esto ocurre todo por ingestión excesiva de alimentos ricos en carbohidratos y es bastante frecuente, sobre todo en vacas lecheras que son de alta producción y les dan unas cantidades altas de alimento concentrado. Bueno, la mioglobinuria paralítica del equino, enfermedad del día lunes o azoturia. Esta enfermedad se produce por un excesivo consumo de alimento durante los días en los que el caballo está descansando el fin de semana, que no está trabajando, no está haciendo ejercicio, y se produce un gran almacenamiento de glicógeno en las masas musculares del caballo. El ejercicio intenso del primer día de trabajo, que es el lunes, hace que se acumule el ácido láctico a nivel muscular y eso produce un intenso dolor, necrosis y muerte de las fibras musculares. Entonces ocurre la liberación de mioglobina, que es la proteína muscular, la cual se elimina a través de la orina, dándole un color café rojizo a la orina. Eso se llama mioglobinuria, la orina con sangre. El caballo no puede mover sus patas, siente calambres, casi no se puede levantar y bueno, si no logramos que el caballo se levante, pues va a morir porque no puede realizar sus funciones normales. En caso de que el animal se recupere, esta recuperación va a ser parcial porque ya están destruidas las células musculares y esto es permanente. Eso se va a reemplazar con células muertas que van a formar una fibrosis. Aquí tenemos unas fotos de un caballo con azoturia o enfermedad del lunes por la mañana. Afecta algunas veces más los miembros posteriores que los anteriores porque allí tiene grandes masas musculares. Allá está el otro caballo que no se puede levantar y allá hay una muestra de orina con sangre que es la mioglobinuria. Bueno, así como tenemos enfermedades por exceso de alimentos, también por deficiencia de alimentos hay algunas enfermedades que vamos a revisar hoy. La deficiencia de alimentos causa inanición, que es un estado de agotamiento y
debilidad, que es resultado de la falta total o parcial de alimentos, especialmente durante el periodo de sequía, que los animales no tienen mucha comida, no tienen mucho pasto, y puede ocurrir también por mala calidad de los alimentos. El animal está comiendo, pero la calidad del alimento no cubre sus requerimientos nutritivos, por incapacidad de aprehensión, deglución o digestión de los alimentos, que puede ser debido a alguna enfermedad en los dientes, cuerpos extraños en el tracto digestivo a algún nivel, o tumores a diferentes niveles del tracto digestivo. Aumento de motilidad intestinal también puede hacer que el alimento pase demasiado rápido por el tracto digestivo y no sea absorbido, o por cualquier otro problema a nivel del sistema gastrointestinal. Durante el proceso de inanición se sigue realizando los procesos fisiológicos como el catabolismo, que es la destrucción o deterioro continuo de los tejidos y la eliminación de los metabolitos de los tejidos y de las células. Sin embargo, el anabolismo requiere de sustancias alimenticias para poder realizar su función, que es la construcción o formación de tejidos para mantener las funciones vitales. Entonces utiliza las reservas nutritivas del organismo que producen la energía para el mantenimiento de las funciones básicas del organismo. El estado de inanición lleva a un desequilibrio especialmente energético, por lo que el organismo debe consumir sus propias reservas para obtener energía. Entonces utiliza en primer lugar el glicógeno depositado en el hígado y en la musculatura. En segundo lugar utiliza las reservas de grasa que se encuentran en el tejido subcutáneo, en la cavidad peritoneal, intermuscular, en la zona perirrenal, en el surco coronario y en la médula ósea. En tercer lugar utiliza la grasa de los órganos parenquimatosos, entonces estos órganos disminuyen de tamaño y de peso. Y por último toma las proteínas del citoplasma celular. Finalmente sobreviene la proteólisis, afecta a las proteínas transformándolas en glucosa y glicógeno en el hígado, y esto conduce a una hipoproteinemia, que es la disminución de concentración de proteínas en sangre, lo que se va a traducir en edemas en el organismo en general, que es la salida de agua de los vasos sanguíneos hacia el tejido intersticial o las cavidades. Uno de los indicadores más importantes para saber si un animal tiene una nutrición adecuada es la fertilidad. Eso ocurre en todas las especies. Las primeras manifestaciones de que existe una deficiencia nutricional van a ser siempre los problemas reproductivos y trastornos en la fertilidad. La falta en general de energía y proteínas favorece las infecciones y los parasitismos, así como se reduce la capacidad de los animales para resistir a las enfermedades cuando no tienen un buen estado de nutrición. En los casos de inanición prolongada, cuando ya llegan al final del enflaquecimiento, que se llama caquexia, el organismo ya no tiene capacidad para ingerir alimentos. El animal está demasiado débil. Durante la necropsia de animales caquécticos, la principal observación va a ser la desaparición de los depósitos de grasa del organismo, y el tejido adiposo que pueda estar presente en alguna parte del cuerpo va a tener aspecto gelatinoso, acuoso, al igual que la médula espinal. También se van a encontrar los órganos y tejidos edematosos y anémicos. Durante el proceso de desnutrición es importante que conozcamos algunos aspectos que ocurren en el organismo animal. Una de las características es que hay pérdida del tono muscular del tracto digestivo, disminución del tamaño y pérdida de capacidad para absorber los alimentos del tracto digestivo también, disminución del volumen de los órganos parenquimatosos y pérdida de su función, es decir, que disminuye su secreción. Las características macroscópicas de desnutrición van a ser cuerpos angulosos donde las prominencias óseas se observan con facilidad, hay pérdida de masa muscular, el abdomen está pequeño y hundido, los ojos están hundidos también por disminución de la grasa periorbitaria, y se ve afectada la reproducción en todos los animales. En el examen post-mortem se va a ver macroscópicamente una atrofia de los depósitos grasos de tejido subcutáneo, del mesenterio, de la región perirrenal. Todos los tejidos grasos van a estar atrofiados. Disminución del tamaño de los órganos como el corazón, el cerebro, el tracto digestivo va a estar vacío, y se va a observar a lo largo de todos los tejidos anemia y edema generalizado. Microscópicamente se van a ver células más pequeñas, espacios intercelulares con líquido edematoso. El veterinario debe conocer que los requerimientos diarios de las sustancias alimenticias difieren no solamente con la especie animal, sino que también entre un individuo y otro de la misma especie pueden variar, sobre todo
todo según el clima, el trabajo que realice o que ejecute el animal, la variación en la composición del alimento que está ingiriendo el animal. Las necesidades nutritivas son individuales y son variables para cada animal, así sean de la misma especie, de la misma edad, del mismo peso, de la misma constitución. Dentro de las sustancias nutritivas derivadas de los alimentos, las proteínas son una de las más importantes. Ellas forman parte del elemento básico del protoplasma celular y en esta estructura básica de proteínas es donde ocurren todas las actividades metabólicas del organismo. El animal cuando está joven necesita proteínas adicionales para su crecimiento y desarrollo. Sin proteínas, con los aminoácidos esenciales necesarios para que el organismo pueda hacer sus actividades anabólicas fisiológicas, se retrasa o no ocurre el crecimiento. El exceso de proteínas en general no es perjudicial para el organismo de los animales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el caso de los rumiantes y los equinos, una cantidad muy alta de proteínas en la dieta puede originarle problemas gastrointestinales como diarrea y desencadenar en una laminitis. En el caso de los rumiantes en general, la deficiencia de proteínas no es muy grave porque la flora bacteriana del rumen sintetiza aminoácidos a partir de compuestos nitrogenados no proteicos que consumen con el pasto. Los síntomas de deficiencia de proteínas son el retardo en el crecimiento, hay una disminución de peso, hay una disminución de la producción de carne, leche, huevos, dependiendo de la especie, y en los casos graves de hipoproteinemia existe extravasación de líquido hacia los tejidos y se produce edema en las partes bajas del organismo, es decir, en el cuello, pecho, abdomen y en las extremidades. Las causas más importantes de deficiencia de proteínas serían raciones deficientes en proteínas o aminoácidos o con las proteínas inadecuadas, enfermedades en la lengua, labios, dientes, esófago, sobre todo en las partes altas del tracto gastrointestinal, que puedan impedir la ingestión de alimentos. Las enfermedades que cursan con inapetencia en cualquier especie animal, el aumento de motilidad del tracto gastrointestinal, ya que el alimento pasa tan rápido a través de los intestinos que no alcanza a ser absorbido. Las enfermedades hepáticas, el parasitismo gastrointestinal severo también causa deficiencia de proteínas, las enfermedades renales que cursan con pérdida de proteínas, afecciones podales que impidan al animal movilizarse en busca de su alimento. Las proteínas juegan un papel muy importante en las defensas del organismo porque ellas forman la queratina que cubre la epidermis. La epidermis, bueno, como sabemos, es una barrera contra la entrada de microorganismos. También forma parte de la lisosima, que es una enzima que se encuentra en altas concentraciones en las lágrimas, en la parte anterior de la nariz y causa lisis o muerte de gran cantidad de bacterias, impidiéndole su entrada. Forma también la mucina o el moco, que se encuentra en todas las cavidades que tienen contacto con el exterior, envuelve a los microorganismos y permite su expulsión. Anticuerpos como aglutininas, antitoxinas, lisinas, opsoninas y precipitinas forman parte muy importante del mecanismo de defensa de los animales contra agentes infecciosos específicos. Interviene también en la formación de leucocitos y fagocitos en la médula ósea, que son indispensables en las reacciones inflamatorias. Los carbohidratos son elementos energéticos y a través de ellos el organismo obtiene la energía necesaria para realizar las funciones vitales. Aunque la calidad de los carbohidratos que ingieren los animales probablemente no es tan exigente como la de las grasas y las proteínas, lo importante aquí es su aprovechamiento de acuerdo con la forma en que se presentan. Los carbohidratos pueden estar presentes en abundancia y aún así el individuo puede estar incapacitado para utilizarlo. Entonces podemos decir que cuando hay deficiencias de carbohidratos es por cantidad inadecuada ingerida, muy poca cantidad, o por incapacidad para digerirla. El exceso de carbohidratos produce obesidad y predispone a la arteriosclerosis, mientras que su deficiencia produce enflaquecimiento y debilidad de los animales y produce acetonemia o toxemia de la preñez tanto en ovinos como en bovinos. Los lípidos y la grasa son utilizados como fuente de energía cuando los carbohidratos no están disponibles en la dieta y la grasa ingerida que se requiere para el metabolismo es convertida en grasa corporal y así participa en los mecanismos de termorregulación del organismo. El exceso de carbohidratos son almacenados como fuente de energía y los requerimientos de grasa son diferentes para todas las especies animales. Para un crecimiento y desarrollo normal es necesario
necesario consumir cierta cantidad de grasa. Es muy raro encontrar patologías por deficiencia de lípidos, mientras que por exceso podemos encontrar que el aumento de las grasas o aceites en la ración de alimentos de los animales produce un aumento de la motilidad intestinal y causa una diarrea que se denomina esteatorrea, es una diarrea grasosa. El alimento pasa muy rápido por el tubo digestivo y eso arrastra a las vitaminas liposolubles del alimento, que son la A, D, E y K, y ocasiona una deficiencia e inadecuada nutrición de los animales. El agua es un elemento fundamental para la vida. Sus funciones van a depender de sus cualidades como solvente y como vehículo, y además es muy importante en la termorregulación del organismo por medio de la sudoración. Elimina calor, ayuda a los líquidos digestivos en la absorción de los alimentos y transporta sustancias solubles tanto en la sangre como en la linfa. También facilita la excreción de productos solubles de las células y de los tejidos. Cuando se administran grandes cantidades de agua y no se administran sales, ocurre una depleción de cloruros. Entonces el metabolismo normal de las células no se realiza porque al disminuir los cloruros a través del sudor y el vómito, la presión osmótica de los líquidos del cuerpo se pierde y entonces ya no es posible el intercambio de nutrientes y metabolitos entre la sangre y las células. El agua está presente en 3 compartimientos diferentes del organismo, en el vascular, intersticial y celular, y está asociado al cloruro de sodio. Entonces, al ocurrir deshidratación en los 3 compartimientos, hay poca pérdida de sal y al no excretar el agua por la deshidratación se acumulan los metabolitos en sangre. La temperatura ambiente es muy importante porque si es más alta habrá mayor sudor y mayor evaporación. Los síntomas de deficiencia de agua son la disminución del apetito, la pérdida de peso y emaciación, disminuyen los líquidos digestivos, ocurre hemoconcentración, la piel se ve arrugada, seca, se ve escamosa, hay deshidratación y la pérdida normal de agua alcanza el 2% del peso corporal. Un 10% provoca graves trastornos y un 20% lleva al animal a la muerte. Los minerales. Cuando hay variaciones en los minerales, ocasionan cambios corporales, funcionales y estructurales en los animales que pueden producir enfermedad. Les voy a nombrar algunas de las funciones más importantes de algunos de los minerales que tenemos en nuestro organismo. El cloruro de sodio contribuye a mantener la presión osmótica en la sangre, tejido intersticial y células para mantener el intercambio de nutrientes y metabolitos celulares. Disminuye la viscosidad de la sangre, es la fuente del ion cloro en el ácido clorhídrico gástrico y constituye parte del sudor y líquido extracelular, jugando un papel importante en el equilibrio ácido-base. Otro mineral importante es el calcio. Él es eliminado del cuerpo por las secreciones y excreciones y del intestino y riñones. Es esencial para la osificación del hueso, para la calcificación del cartílago, la regulación del tono musculoesquelético y cardíaco, para la coagulación de la sangre, mantenimiento de la presión osmótica y del pH, y el metabolismo del calcio depende de la glándula paratiroidea. En el hueso y cartílago se necesita vitamina D y la relación calcio-fósforo debe ser 2:1 para un metabolismo normal. Otro mineral importante es el fósforo. La deficiencia de fósforo es el trastorno más grave de metabolismo mineral en los animales. El fósforo se almacena en los huesos y varía con los procesos anabólicos y catabólicos que ocurren en el organismo, y su relación con el calcio debe ser equilibrada para conservar la salud. El magnesio es muy importante en el desarrollo de los huesos y está relacionado con la regulación de la contractibilidad muscular. El yodo es necesario para el funcionamiento de la glándula tiroides, la cual regula el metabolismo, especialmente de animales preñados o en crecimiento. También tiene un papel importante en la nutrición de la piel y el pelo y asimilación de minerales y nitrógeno. Voy a mencionar las alteraciones que ocurren con el exceso de algunos minerales. Entre ellos está el flúor, que su exceso causa alteraciones dentarias y óseas. El cobre, el exceso de cobre produce anemia y trastornos de la fertilidad. El exceso de zinc, úlceras digestivas. De selenio, anemia y alteraciones del casco y pezuñas. El plomo, anemia, edema y necrosis cerebral. Y el exceso de calcio, calcificación metastásica. El fósforo causa osteomalacia y el exceso de sal o de cloruro de sodio, encefalitis eosinofílica en cerdo. En el caso
de las deficiencias, la deficiencia de hierro causa anemia, la de yodo bocio y retraso en el desarrollo, la de zinc causa paraqueratosis, la de selenio miopatías, enfermedad del músculo blanco se le llama, y hepatosis dietética. El cobalto causa anemia, actúa en síntesis de vitamina B12. La deficiencia de calcio causa trastornos en la coagulación, raquitismos y osteomalacia, osteodistrofia fibrosa, eclampsia, hipocalcemia puerperal y muerte. La deficiencia de fósforo causa retardo del desarrollo, trastornos de la reproducción y problemas osteoarticulares. La deficiencia de magnesio causa tetania, ataxia y convulsiones, puede causar muerte también. La deficiencia de potasio causa alteraciones cardíacas, alteraciones del balance hidrosalino, y la deficiencia de sodio causa alteraciones del balance hidrosalino. Las vitaminas son micronutrientes esenciales muy importantes como biocatalizadores, y la falta de una de ellas ocasiona probablemente la suspensión de alguna actividad química específica intracelular que es importante para el tejido al que corresponde. Las deficiencias de vitaminas en el alimento del ganado y de los animales domésticos se pueden presentar y ocasionar graves trastornos patológicos. Cada vitamina tiene una acción biológica específica para mantener el estado de salud de las especies animales. Las vitaminas no forman parte de la estructura celular, a diferencia de las proteínas, las grasas y los carbohidratos que ya estudiamos, ni les proporcionan energía, pero sí actúan en la conversión de los metabolitos en energía y productos de secreción. Les voy a mencionar la función de algunas de las vitaminas más importantes. Por ejemplo, la vitamina A estabiliza las proteínas de las células epiteliales, ayuda al desarrollo de los huesos, de los dientes, de los tejidos blandos, mucosas y piel, y ayuda en la formación de la retina, formando parte del retinol. Previene también enfermedades infecciosas, específicamente del aparato respiratorio, y favorece la producción de espermatozoides y del ciclo reproductivo femenino. La vitamina D promueve el crecimiento y ayuda a la mineralización adecuada de huesos y dientes mediante el metabolismo calcio-fósforo, y ejerce funciones que están asociadas con la luz solar y los rayos ultravioleta. Aumenta la cantidad de calcio y fósforo retenida en el organismo, controla la concentración calcio-fósforo en la sangre y provoca el depósito de calcio y fósforo en los huesos. La vitamina E regula la actividad metabólica y previene enfermedades cerebrales y musculares en animales, regula la actividad metabólica en músculos cardíacos y estriados, y tiene una propiedad muy importante, es antioxidante para las grasas de diversos tejidos del organismo. La vitamina K actúa principalmente en la coagulación de la sangre. Les voy a nombrar algunas enfermedades que ocurren con el exceso y el déficit de algunas vitaminas. El exceso de vitamina A causa trastornos del crecimiento, osteoporosis, hidrocefalia en lactantes. El exceso de vitamina D causa calcificación metastásica, calcinosis enzótica, y la deficiencia de vitamina A causa hiperkeratosis, ceguera nocturna, queratinización de la córnea, que se llama xeroftalmia, retraso en el desarrollo óseo y metaplasia epitelial. La vitamina D, su deficiencia causa raquitismo en animales jóvenes, osteomalacia en animales adultos. La deficiencia de vitamina E causa la enfermedad del músculo blanco, muerte y reabsorción embrionaria y hepatosis dietética en cerdos. La deficiencia de vitamina K, por su lado, causa trastornos de la coagulación, mientras que la deficiencia de vitamina B1 causa necrosis cerebrocortical, que es la polioencefalomalacia. La deficiencia de vitamina B12 causa anemia, y la deficiencia de vitamina C causa escorbuto, hemorragias y trastornos del desarrollo óseo. Vamos a dejar entonces hasta acá esta clase. En la próxima clase vamos a ver los factores exógenos que actúan en las enfermedades naturales